Y ya está preparada Laura Albazo, quien nos va a hablar sobre agricultura regenerativa y trazabilidad, el nuevo pasaporte al mundo. La presentamos y ya nos profundiza en una presentación que preparó especialmente para este encuentro. Laura Loazó es directora de negocios en Plataforma Puma, una empresa dedicada al monitoreo, verificación y reporte de los indicadores ambientales en la agricultura. Cuenta con más de 30 años de experiencia ejecutiva en empresas multinacionales de los sectores agroindustrial y energético y ha desarrollado una sólida trayectoria en protección de cultivos, tecnología de semillas, biotecnología, agricultura regenerativa y ciencia de datos. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias La Nación por darnos este espacio para compartir lo que estamos trabajando, principalmente lo que tiene que ver con la huella no solamente de carbono, sino todo lo que estamos haciendo los productores Argentina para demostrar al mundo cómo se produce desde esta parte del hemisferio. Vamos a hablar de agricultura regenerativa y trazabilidad, lo vamos a linkear con el nuevo pasaporte al mundo. Comenzando la charla, es importante ponernos en contexto de lo que está pasando a nivel sostenibilidad a nivel mundial. Siempre decimos que el planeta está pidiendo con urgencia sostenibilidad en sus tres dimensiones. O sea, hablamos en la dimensión del impacto social, del impacto ambiental y del impacto económico. Y a la vez el planeta está pidiendo al sector público y al sector privado su intervención para ser catalizadores de un proceso de transformación de valor único que en la Universidad de Harvard lo suelen llamar como la creación de valor compartido, y muchas empresas de la industria de alimentos la tienen embebido ya en sus propósitos. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Porque ahora hablamos de sostenibilidad de una manera un tanto más contundente, con datos verificables, es que hay varias fuerzas que están impactando no solamente al sector agropecuario, sino que a todas las actividades económicas que están relacionados a los cambios climáticos, a problemas reputacionales que algunas empresas están sufriendo a nivel global o están siendo cuestionadas en su manera de producir, obviamente las finanzas y la aparición de regulaciones. En tanto, ¿qué pasa con el productor agropecuario? El sector agrícola hizo durante todo este tiempo lo que sabe hacer muy bien y el mandato que tuvo, que es producir cada vez más alimentos para una población creciente. Y se fijaba principalmente en lo que son los factores de precio y calidad, y la sostenibilidad estaba como en un sector periférico. Ahora, la relevancia y la urgencia del desafío dieron lugar a que nuevas alianzas políticas, estándares, certificaciones y requerimientos globales aparecieran. Y de esta manera empezamos a ver todo un nuevo idioma y taxonomía que tenemos que aprender para poder entender qué es lo que está sucediendo, sobre todo en otros hemisferios y no en lo que es Latinoamérica, principalmente liderados por la Unión Europea, que están con una exposición mayor, para nosotros entender el rol que tiene que tener el sector agropecuario en las cadenas de base agrícola. Entonces, estas nuevas taxonomías, este nuevo idioma, que una vez que uno los aprende, las siglas, después tiene que aprender a interpretarlas, además de interpretarlas, tiene que estudiar las fechas y ver cómo impactan en agro y ver cómo nosotros podemos intervenir positivamente, dejando nuestra huella ambiental, social y económica positiva en ella, empieza a convertirse en un nuevo mercado, ¿no? O sea, por un lado nosotros tenemos las empresas que demandan o las geografías que están demandando la sostenibilidad, y el sector agropecuario que se convierte en la oferta que tiene que proveer de sostenibilidad a esa demanda. Entonces, esta taxonomía de la que yo les estoy conversando es todas las diferentes reglamentaciones que van surgiendo, somos varios los actores del sector que estamos trabajando detrás para tratar de simplificarlo al sector agrícola y que pueda operar rápidamente y tener un rol protagónico en esta demanda y esta urgencia de sostenibilidad que estamos teniendo. De esta manera se activa lo que llamamos un pool corporativo, un pool no porque sea una organización, sino porque desde el punto de vista del mercado es el sector corporativo de las cadenas de base agrícola lideradas por alimentos, bebidas, textil y biocombustibles,
Incluyo en el caso de la Argentina también el entretenimiento, que es la quinta F, que tiene que ver con las cadenas en inglés, porque ha pasado de exportación desde Argentina hacia Europa en la industria de las guitarras, que han tenido que salir certificadas desde la Argentina. Estas empresas corporativas empiezan a trabajar con directivas globales. Ya no solamente tienen que reportar sus estados financieros, sino que tienen que reportar cómo están haciendo las cosas. Empiezan a bajar esas directivas que tienen, esos compromisos que los hacen públicos, a toda su cadena de suministros. Y eso alcanza directamente al sector agrícola. Para el sector agrícola trabajan con lo que se llaman las SBTIs, que son los targets basados en ciencia. O sea, no es que a una compañía se le ocurre tener una meta y a otra la otra, sino que estamos trabajando con ciencia detrás de ellos. Y nos alcanza a nosotros porque estamos dentro de lo que se llama el alcance 3 de emisiones o el Scope 3, que está la cadena de suministros. Y ahí es donde estamos parados en este momento el sector agrícola respecto al mundo sostenible y a esta demanda que nos está en cierta forma ya exigiendo que tomemos un rol protagónico. Ahora, ¿qué es lo que pasa desde el Excel, el PowerPoint o la oficina de las corporaciones que están ya hablando este lenguaje, que tienen los recursos para hacerlo, que de empezar a trabajar con alguien que antes estaba en responsabilidad social empresaria o en ESG, hoy tienen departamentos de sostenibilidad, donde la gente de compras hasta la gente de marketing hablan el mismo idioma, donde los datos son recolectados en distintos lugares dentro de esa compañía? Esto es para que sepan que no nos pasa solamente en agro, ellos también están con estos desafíos. Son cientos de miles de compañías, o por ahí miles de compañías globales trabajando en esto, que tienen que transformar sus cadenas, y sus cadenas somos millones de agricultores en todo el mundo. Y esos millones de agricultores somos totalmente heterogéneos, así sea que estemos cultivando el mismo cultivo. Entonces, el desafío con que se encontró, sobre todo la industria de alimentos y bebidas, es enorme, porque desde el plan que tenemos en una computadora a lo que tenemos que ejecutar a campo, se nos hacía prácticamente imposible y se empezaban a dilatar los tiempos. Las compañías globales tienen objetivos fijados al año 2025, al año 2050, 2030, ahora 25 ya los tienen medidos, al 2030 y 2050, que están en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y son compromisos públicos y tienen que cumplirlos. Afecta directamente la reputación de ellos y el precio de su acción. Entonces, las conversaciones empezaron a cambiar también. Antes hablábamos en estas compañías de los accionistas o reportábamos a los accionistas, y ahora empezamos a hablar de los grupos de interés y los empezamos a involucrar. Y ahí el agro empieza a activarse con un rol protagónico, pero tratando de entender cómo es que encajaba dentro de todo esto que sucede de la sostenibilidad global. Ahora bien, al agro lo que se le está pidiendo es que demuestre cómo produce. No le están pidiendo que cambie lo que está haciendo, qué productos produce, la cantidad que produce. Ya está en ciertas conversaciones hablar de la demanda creciente que hay estimada de población y de alimentos para adelante, se está cuestionando. Pero sí nos están pidiendo que tenemos que demostrar cómo hacemos las cosas. La industria alimenticia nos dio una ayuda muy grande. Hay una plataforma que se llama Site Platform, que fue creada por 4 de las compañías más grandes, 3 de las compañías más grandes, hoy están todas de alimentos a nivel mundial, que ayudó a acercar el lenguaje entre el mundo corporativo y los agricultores de todo el mundo, y empezamos a trabajar sobre el concepto de agricultura regenerativa. La agricultura regenerativa no es que vamos a hacer las cosas diferentes, sino que el producto final va a ser diferente, sino cómo nosotros vamos a estar trabajando. Yo les dejo en la presentación, la van a ver, porque por el tiempo no nos va a explicar, está la definición que justamente la industria de alimentos utiliza, y son los procesos que actualmente ya se están aplicando al agro argentino, pero que a partir de ahora tenemos que monitorearlos, medirlos, verificarlos, reportarlos y verificarlos, porque no solamente cuenta el relato que podamos decir, sino que ahora nos están pidiendo que demostremos con evidencias que todo eso está sucediendo, porque no está cambiando el producto, lo que están cambiando son las prácticas y los procesos. Entonces, la forma que tenemos de hacerlo es a través de lo que nosotros llamamos MMRB.
Y con esto vamos nosotros pudiendo cumplir con las exigencias de los mercados internacionales, demostrando con trazabilidad y verificación la forma en que se están haciendo las cosas en nuestro país desde el sector agropecuario. Obviamente hay un paso importantísimo acá que tiene que ver con la digitalización del agro, que necesitamos que avance lo más rápido posible porque eso facilita los sistemas. Y ahí es cuando nosotros empezamos a crear el concepto de pasaporte climático. Pasaporte climático quiere decir, en cierta forma, si vos querés seguir accediendo a los mercados internacionales, que si todos los argentinos queremos que el sector agropecuario siga siendo líder global en estos mercados, necesitamos que los datos sean creíbles, que se puedan verificar, que se puedan certificar para cumplir con las distintas reglamentaciones y directivas que nos dan apertura a determinados mercados. Entonces, como mensaje final, quería decirles, el tiempo se está agotando. Nosotros vemos que el costo de medir, que es lo que a veces nos cuestionan, es mayor al costo de no hacer absolutamente nada o de no medir, y que necesitamos crear este pasaporte que permita al sector ser creíble, transparente, aumentar su reputación y abrir todos los mercados. Muchas gracias.